Hoy día vamos a conversar acerca de un tema que se llama las marcas de una iglesia saludable. Yo estaba meditando acerca de ese tema porque pienso que es importante para nosotros, para nuestra iglesia. Sabemos qué cosa es lo que significa iglesia, no es un templo, sino la iglesia es la congregación de creyentes, de redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. A veces nosotros utilizamos la palabra para decir vamos a la iglesia, cuando debería ser vamos al templo, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros y el templo es donde se reúne la iglesia del Señor. Entonces yo estaba meditando un poco de esto ahora en este día, y pues el Señor puso en mi corazón también que revisemos ese tema. Nosotros que estamos comenzando, somos una iglesia joven, para tratar de entender cuáles son las marcas de una iglesia saludable, cuáles son las direcciones que la palabra de Dios trae para la congregación, de tal forma que podamos ser una iglesia que sea un instrumento en las manos de Dios. Así que yo les voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 16. Solamente vamos a leer este versículo una sola vez. Para Mateo capítulo 16. No vamos a revisar muchas marcas. Vamos a ver solamente unas 5. Y las marcas de una iglesia saludable es el tema. Entonces, Mateo 16, 18. Dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Es evidente de que este pasaje, bueno, lo que tenemos algún background católico, sabemos de que este pasaje ha sido interpretado de una manera contraria al espíritu de la Escritura, porque los católicos piensan de que la roca es Pedro y de que el Señor está edificando su iglesia sobre Pedro. Evidentemente nosotros no estamos ahí, solamente podemos alcanzar a leer las palabras del Señor. No sabemos cuáles eran las acciones que el Señor estaba haciendo con sus manos, si es que Él estaba señalando a Pedro. De repente alguien puede pensar de que las manos del Señor estaban señalando a Pedro cuando Él decía: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O es posible también que el Señor Jesucristo esté señalándose a sí mismo y le haya dicho a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunas personas también han interpretado de que cuando el Señor dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a la confesión que hace Pedro en el versículo 17. En el versículo 17 Pedro dice, la Biblia dice: entonces le respondió Jesús, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunas personas comentaristas del pasado han interpretado de que sobre esa afirmación es que el Señor va a edificar su iglesia, pero nosotros, por el contexto de la Escritura, conocemos de que es sobre Cristo. Cristo es la piedra del ángulo, la piedra angular. Cristo es el fundamento de la iglesia. O sea, una iglesia solamente puede estar fundamentada en Cristo. Una iglesia no puede tener ningún otro fundamento. Una iglesia, por ejemplo, no puede tener un fundamento en una doctrina teológica. No, el fundamento es Cristo. Siempre Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces este va a ser un versículo que lo hemos mencionado como una introducción, porque
Aquí la palabra de Dios nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que sabemos es de que Cristo edifica su iglesia, y además Él asegura que las puertas del Hades no la dominarán. Vamos a ver entonces las marcas. Vamos a ver 5 marcas de una iglesia saludable. ¿Por qué decimos una iglesia saludable? Porque nosotros sabemos que no hay una iglesia perfecta. Muchas personas a veces utilizan esta frase pues para justificar una iglesia enferma. A veces las iglesias están llenas de problemas y la frase para salir del paso es decir, bueno, no hay iglesia perfecta. Y con eso tratan de justificar muchas deficiencias. A veces tratan hasta de cubrir pecados utilizando esa frase. Y es cierto, no hay una iglesia perfecta, pero sí hay iglesias saludables. Bueno, el Señor a mí me ha permitido estar en iglesias saludables. Quizás he estado meditando en esas iglesias o en la forma en que Dios estaba dirigiendo su iglesia en esas iglesias locales. Pues yo meditaba en eso y por esa razón traía el tema de hoy. Entonces, ¿cuáles son las marcas de una iglesia saludable? Vamos a ver 5 marcas, era lo que yo decía. Primero, debe haber una predicación bíblica. Segundo, la iglesia debe ser fiel en aplicar disciplina. Tercera, la iglesia debe poseer un liderazgo bíblico fuerte. Una cuarta característica es, debe tener celo por misiones bíblicas. Y una quinta marca es que poseen una adoración bíblica. Entonces vamos a ir inmediatamente a nuestra primera marca. Primero debe de tener una predicación bíblica. Vamos a ver un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27. Dice la Escritura: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Estas son palabras del discurso de despedida del apóstol Pablo. Y aquí dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa es una marca, la primera marca, creo, para poder reconocer una iglesia saludable. Bueno, el consejo de Dios nosotros tenemos que entender como toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, nosotros estamos viviendo tiempos en que esta característica para una iglesia saludable no se lleva a cabo en muchas congregaciones. Podemos notar, por ejemplo, que el púlpito, cuando hablamos de todo el consejo de Dios y la predicación bíblica, estamos hablando del púlpito. ¿Cuál es el mensaje que se da desde el púlpito? A nosotros nos ha tocado estar en 2 congregaciones donde se efectuaron 2 actividades, podemos llamarlas internacionales. Eran pues actividades de misiones en una, yo recuerdo, en un distrito por acá, por Salamanca creo que quedaba. Era un evento acerca de misiones, de misioneros. Era el cierre, me parece, de una campaña o un trabajo de capacitación para misioneros, aquí de una asociación bautista, no me acuerdo el nombre. Pero el asunto está en que trajeron como invitado a un pastor de México. Esa fue la primera vez que yo había conocido a este pastor, ¿no? Creo que trabaja cerca de la frontera con Estados Unidos, por allá él estaba relatando eso. Hermanos, desde que comenzó, desde que subió al púlpito, toda la hora hasta que terminó, era una de chistes y chistes y chistes, y toda la congregación estaba llena, todo ese templo, ese edificio estaba lleno
Yo imagino que habrían como unas 400 personas, hermano, y se escuchaba las carcajadas, se escuchaba las risas, y al último pues este pastor hace un llamamiento a que todos pasen al frente para que hagan una oración, y creo que la mitad de la congregación, de la multitud que estaba reunida, pasó para el frente. Bueno, uno puede decir, quizás ha querido él traernos un matiz, una predicación relajada, algo de esto. Pero la segunda vez que lo llegué a ver también en otro templo, ya más cerca de aquí de la casa, hermanos, desde que subió hasta que bajó del púlpito, eran chistes y chistes y chistes. Evidentemente que él estaba desperdiciando su púlpito, como diría John Piper. No trajo ningún mensaje acerca de los temas para los cuales se le había invitado a él, y solamente se pasó el tiempo entreteniendo a la gente. Conocemos también pues otra clase también, otros predicadores de otras nacionalidades de aquí de Sudamérica, que son conocidos porque se caracterizan por tener una predicación jocosa, llena de chistes. Yo no estoy diciendo que a veces nosotros podamos hablar una anécdota que pueda resultar graciosa, pero otra cosa es que nosotros llenemos toda la predicación de tal forma que busquemos entretener a la persona. Ese es un punto. También he visto predicaciones, creo que nosotros también, en que cuando el expositor hace uso del púlpito, me parece que como el 50% del tiempo se dedica más a hablar de su propia vida, los viajes que hizo, la comida que comió en esos viajes, cómo es que le fue el vuelo entre una ciudad y otra. Y bueno, y al último pues cita un par de versículos bíblicos para que parezca, ¿no?, que todo el rato quizás se ha estado predicando todo el consejo de Dios. Existen también algunas predicaciones que están enfocadas únicamente en una sola enseñanza o en una sola clase de exposición. Conocemos, por ejemplo, predicaciones que están focalizadas únicamente en predicar los pecados de adulterio y fornicación. Eso escuchamos un domingo. El otro domingo otra vez adulterio y fornicación. Y el otro domingo igual, y el otro domingo, y se pasaron todo el año solamente predicando un solo tema, un solo pecado. No más doctrinas. Hay otras clases también de predicaciones que están enfocadas en cierta doctrina nada más de la teología, y se la pasan 2-3 años enseñando eso. Cuando abren las escrituras, leen algo, y como ya existe una disposición predeterminada, un prejuicio en la mente, en cualquier cosa que lean de las escrituras, pues van a encontrar las doctrinas que solamente predican en un año. Eso no es predicar todo el consejo de Dios. Entonces, nosotros podemos encontrar también las famosas congregaciones que hablan de la avaricia, que le llaman la prosperidad. Esa clase de predicaciones también no son todo el consejo de Dios, porque ellos no predican salvación. Ellos lo único que predican es mensajes torcidos muy hábilmente, por los cuales ellos inducen a las personas a entregar su dinero de manera voluntaria. Eso tampoco es una predicación bíblica. No es una predicación centrada en la palabra de Dios. Eso no es predicar todo el consejo de Dios. Cuando dice Pablo, no he rehusado, él está diciendo que no tuvo timidez en expresar todo el consejo de Dios. Cuando nosotros predicamos la Escritura totalmente y fielmente y tratamos de llevar quizás una predicación expositiva, eso nos va a ayudar a nosotros a tocar todos los temas doctrinales, temas que tienen que ver con la vida práctica del creyente, temas que tienen que ver acerca de la libertad del creyente, temas doctrinales acerca de la salvación. Tenemos que tocar temas de Cristo. Entonces, cuando hacemos una predicación expositiva de una carta, generalmente una carta, nosotros vamos a llegar a tocar todos los temas. Nosotros aquí lo que procuramos es hacer la predicación expositiva en lo que es la escuela dominical con Romanos,
y también una predicación temática. La predicación temática es la que nos va a ayudar a ver temas de actualidad desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, estamos tocando ahora la serie de la Biblia versus la psicología, es un tema actual. Vamos a tocar también otros temas que tienen que ver con lo que sucede actualmente. Y cuando uno dice, no he rehusado, como dice Pablo, no he rehusado a predicar todo el consejo de Dios, está diciendo de que vamos a tocar temas que posiblemente hieran susceptibilidades, temas que son necesarios para que la persona pueda inclusive alcanzar la salvación. Encontramos y conocemos ministerios que dicen, yo no voy a tocar acerca de ese tema, y lo hemos visto en nuestros estudios, porque las personas ya tienen muchos problemas como para que yo les esté recordando a ellos que son pecadores. Entonces, como ellos ya tienen muchos problemas en su casa, en sus trabajos, en su vida, ellos que vengan aquí, yo les voy a traer una palabra por la cual ellos se puedan sentir confortables. Eso no es predicar tampoco todo el consejo de Dios. Eso no es una predicación bíblica en la iglesia. Una predicación bíblica no habla de especulaciones. La predicación implica hablar lo que Dios dice en su palabra. No cambiar el significado de las palabras. Encontramos ahora predicadores que se niegan a utilizar, por ejemplo, la palabra pecado. No quieren. Ellos le llaman, tenemos faltas, errores. Y no quieren mencionar la palabra pecado porque puede parecer muy hiriente quizás decirle a alguien que es pecador. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la predicación debe ser bíblica por dos razones. Primero, porque el mensaje es de Dios, no es nuestro. Y segundo, porque el mensaje va dirigido a las ovejas de Dios, no son mis ovejas. Yo tengo que dar el alimento que Dios ha provisto por medio de su palabra a las ovejas que son del Señor. Por eso es que el mensaje no puede ser cambiado y tampoco puede ser retenido. Cambiado en el sentido de desviarme de la ortodoxia para que la Biblia diga algo distinto a lo que dice, con la finalidad de mantener a una congregación entretenida, por ejemplo. No puede ser retenido tampoco porque es toda la palabra de Dios y sabemos de que la palabra de Dios es útil para todo. El mensaje de Dios es bueno pues para la salvación y para la edificación. Y eso es lo que debe caracterizar a una iglesia saludable. Una exposición bíblica. Una predicación centrada en la Biblia, centrada en Dios, centrada en Cristo. Una segunda marca para la iglesia es que debe ser fiel en aplicar la disciplina. Entonces, si vamos ahí al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a ver qué es lo que la Escritura de Dios dice, la palabra de Dios. Mateo 18, desde el versículo 15 hasta el versículo 20, vamos a leer. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros quizás hemos visto que algunos versículos del pasaje completo que hemos leído han sido extraídos de este contexto para hacerlos decir algo que no dicen. Por ejemplo, el versículo 20, que dice, porque
donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero dice el Señor Jesucristo también aquí en la palabra de Dios, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces no se necesita que hayan 2 personas para que su presencia esté en nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo nuestra meditación, nuestro devocional individual, personal, nosotros por fe debemos saber de que la presencia de Dios está con nosotros en ese momento. Dios está ahí. Pero este versículo se ha tomado de una manera diferente. El versículo 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto también ha sido mal interpretado. Todo este contexto, hermanos, está hablando de disciplina. Y la disciplina es para la iglesia local. Entonces, una marca también de una iglesia saludable es que debe ser fiel en aplicar la disciplina. Y la forma de aplicar la disciplina es de acuerdo a la palabra de Dios. No es de acuerdo a mis propios pensamientos o mi propia perspectiva, sino todo lo que nosotros vamos a hacer está aquí en la palabra de Dios. Y cuando vamos a disciplinar, la Escritura dice también cómo es que debemos de disciplinar. Lo que quizás nos preocupa en esto de una iglesia fiel en aplicar disciplina, en el contexto de una iglesia saludable, es que las congregaciones, la mayoría, ya no se preocupan por mantener la pureza como un estilo de vida. Yo estaba leyendo en un libro de historia acerca de los bautistas, que cuando una persona se acercaba a la congregación, al templo donde se reunía la iglesia del Señor, para pedir ser aceptado como miembro, esta persona tenía que quedarse en observación un mínimo de 6 meses. Y había un grupo, se designaba un grupo dentro de la congregación que iba a hacer las veces de observadores o testigos de la vida que esta persona llevaba. O sea, tenían que revisar cómo era su vida en el trabajo, estar seguros cómo era su vida en su casa. Ellos lo que querían era tener la seguridad de que esta persona era realmente convertida para ser admitida como miembro en la iglesia. Eso es algo que no sucede ahora. Ahora ya no existe, como estamos diciendo, una preocupación por mantener la pureza de vida del creyente como un estilo de vida. Ya no existe eso. En la iglesia primitiva ese era uno de los objetivos. Cuando una de los líderes o un hermano confrontaba a otro hermano, como estamos viendo aquí en la palabra, porque había visto algo, una actitud pecaminosa en el hermano, lo hacía con la finalidad de corregirlo, para que él corrija su camino, se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su maldad y vuelva a vivir dentro de la pureza que el Evangelio demanda. Entonces este pasaje dice, si no le escuchaba, entonces lleva dos testigos, y con 2 testigos vas a conversar acerca de ese pecado que tú has visto, porque ese era el celo de la iglesia primitiva, de la iglesia quizás hasta hace unos 2 siglos atrás, que no lo vemos ahora. Si no hay disciplina en la iglesia, entonces la iglesia cae en el relativismo. El relativismo es una característica de esta edad posmoderna, donde la verdad no es absoluta, sino que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su propia interpretación de la Escritura, cada uno tiene su propio punto de vista. Lo que para el hermano puede parecer pecaminoso, para la hermana no es pecaminoso. Lo que para el pastor significa, pues, contravenir el mandamiento de Dios, pues para el otro hermano no, porque puede leer quizás la Biblia de una manera diferente. Eso es el relativismo, y esa es una de las causas por las cuales también la iglesia ha dejado de lado esta disciplina, de aplicar la disciplina. Ha dejado de lado eso. Y esto es como consecuencia de ¿qué? ¿Qué es lo que ha generado que surja esto dentro de la congregación? De las congregaciones, las iglesias. Nosotros encontramos de que el mundo ha sido la influencia en los templos evangélicos para alejar la disciplina de la iglesia.
el mundo. En el pasado se consideraba así: una iglesia sin disciplina no debe ser contada como iglesia. O sea, para ser iglesia necesariamente, además de que haya un grupo de personas reunidas, tenía que ejercitarse la disciplina. Si no se ejercitaba disciplina en esa congregación, en esa reunión de personas, entonces no se le consideraba una iglesia. Se le podía considerar quizás un club, una asociación. La disciplina era un requisito para que ese grupo de personas sea considerada como iglesia. Ahora no es así. El problema es bastante complejo. Ya hemos visto que el mundo tiene influencia en lo que es el manejo de la disciplina en la iglesia. Y el problema también es el siguiente: de que aquellas personas que deben de aplicar disciplina no tienen autoridad moral para hacerlo. No la tienen. Hace un momento estábamos conversando antes de que comencemos nuestro estudio de hoy. Estábamos conversando acerca pues de algunos ministros que, por ejemplo, había caído en pecado de adulterio uno, y no solamente había caído, sino había estado viviendo mucho tiempo en pecado de adulterio. Mucho tiempo, hasta que finalmente fue descubierto. Entonces, nosotros podemos inferir de que este ministro, este pastor que ha estado llevando esta doble vida, ya no tiene autoridad moral para predicar desde el púlpito en contra del adulterio. Y menos va a tener autoridad moral para sancionar a un miembro que haya caído dentro de ese pecado. Y ese es uno de los problemas que nosotros estamos notando que en la iglesia de hoy existe. No existe autoridad moral para llamar la atención. Estábamos hablando que el ministro debe ser irreprensible. Y debe ser irreprensible delante de los hombres, no delante de Dios. Porque delante de Dios nadie es irreprensible. Pero delante de los hombres sí, es cierto. Nosotros todavía, aún como redimidos, tenemos que luchar contra la carne. Y algunas veces la carne nos puede vencer en algo, pero nos arrepentimos inmediatamente nosotros y continuamos creciendo en santidad. El problema es de que ya no existe una fuerte demanda del requisito de irreprensible de los ministros, la irreprensibilidad de los ministros, y eso hace de que la disciplina también falte en las congregaciones. ¿Por qué? Porque los pastores a veces están viviendo en los mismos pecados que la congregación. Entonces simplemente eso se convierte en un caos. Y ya no hay autoridad moral para llamar la atención. ¿Y por qué sucede eso? Pues como les vuelvo a repetir, la persona que está llamada al liderazgo, al ministerio, no cumple los requisitos de la Escritura. Otro problema que también existen dentro de las congregaciones por las cuales no se llevan la disciplina. Ya hemos visto la influencia del mundo, hemos visto que también existe una carencia de autoridad moral, pero otro problema es también por un interés monetario. Las personas que están dentro del liderazgo, que están llamadas a aplicar disciplina, cuando se vean actos pecaminosos habituales en la congregación, no lo hacen porque tienen miedo de que esto pueda afectar las finanzas de sus vidas o también puede afectar las finanzas de la iglesia, de la congregación. Entonces ellos no le llaman a disciplina a un hermano que ha ofendido a otro hermano, a un hermano que ha levantado falsos testimonios contra otro hermano. ¿Por qué no le llama la atención? Pues porque la persona que cometió esos pecados puede ser el que le paga los pasajes cuando le toca predicar en otro lugar. Puede ser que es la persona que le alcanza las propinas al pastor para que pueda tener, no sé, una mejor, más alimento en su casa. Entonces, como que ha vendido el pastor o la persona, el líder que está llamado a hacer disciplina, como que ahora ha comprometido su integridad de tal manera que no le va a llamar la atención a ese hermano. Otra es porque, bueno, si yo le llamo la atención a esta persona, de repente se me termina yendo de la iglesia y esta persona da buenas ofrendas, entonces no conviene aplicar disciplina. Una iglesia que es
saludable, va a aplicar la disciplina confiando en que es Cristo el que edifica la iglesia. Cuando uno está aplicando disciplina a una oveja, la oveja recibe la disciplina. Recibe la disciplina. Y sabe de que Dios ha puesto esos líderes para que velen por su vida espiritual. Y parte del velar en esa vida espiritual es la disciplina. Pero cuando uno trata de disciplinar un cabrito, el cabrito se va. La actitud de la oveja es diferente a la actitud del cabrito. ¿Sí? Entonces estamos viendo esto. Tienen miedo pues a veces de que el número de las personas que van a dar ofrendas disminuya. Es mejor no aplicar disciplina. Aunque hay pecados que son evidentes. Hay pecados, por ejemplo, en que se sabe cuando una persona está viviendo sin estar casado con otra persona, se conoce eso. Pero aún hasta a veces se les permite pasar Santa Cena. ¿Por qué? Razones económicas. Se sabe de que el hermano siempre se está tomando sus cervezas, pero se le permite pasar la Santa Cena porque también da buenas ofrendas. Entonces esa es la causa también. Es cuando uno pierde de vista el rumbo bíblico y simplemente pues deja de confiar en el pasaje que leímos al principio de que Cristo es el que edifica su iglesia y creen de que ellos pues tienen que mantener como sea a las personas que están congregándose dentro de un templo, aún a costa del pecado en la vida de los demás. Un tercer punto, una tercera marca, es un liderazgo bíblico fuerte. Un liderazgo bíblico fuerte. Para leer vamos a Jeremías 23. Versículos 16 y 17. Jeremías 23, 16, 17. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dice que tendréis paz, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá el mal sobre vosotros. También en Timoteo nosotros encontramos que la palabra de Dios dice de que en los postreros días vendrán, se amontonarán. Vamos a buscar, también es pertinente. Segunda de Timoteo 4:3. Dice: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias pasiones. Entonces eso no está enseñándonos a nosotros un liderazgo bíblico fortalecido. Porque esos maestros no son la consecuencia de un llamado divino, sino esa es la consecuencia de un llamado conforme a la concupiscencia, a las pasiones de las personas, y no de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Bueno, para comenzar, y en relación con el numeral que habíamos visto, un liderazgo bíblico, disciplina. El liderazgo que es bíblico va a aplicar disciplina en la congregación. El liderazgo no bíblico es aquel que no posee conocimiento de la Escritura también. El liderazgo debe conocer la Escritura. Ahí nosotros hemos visto que en 1 de Timoteo, en los requisitos, dice que sea apto para enseñar. Apto para enseñar significa que debe estar capacitado en el conocimiento de las Escrituras. Un liderazgo no bíblico permite a la iglesia decidir lo que debe hacerse y lo que no debe de hacerse. A veces la iglesia no se convierte en una democracia, sino la iglesia debe estar guiada por la palabra de Dios, y la persona que debe liderar en esa guianza es el ministro, el líder. También con relación a ese tema que habíamos estado conversando, habíamos traído aquí como ejemplo de un pastor que había estado viviendo en adulterio. El problema es que la mitad de la iglesia estaba dividida, y la mitad de la iglesia pensaba de que el pastor debía continuar en su oficio de pastor, pero la otra mitad estaba
decidida a seguir el consejo bíblico y quitarlo del pastorado ya, y que se siente como oveja. Entonces la iglesia no puede decidir ahí, ¿no? No es decir, a ver, los de la iglesia, ¿quiénes votan para que se quede el pastor que ya no es irreprensible? No, el liderazgo bíblico lo que hace es instruir en la palabra de Dios y debe de permanecer firme en el consejo de Dios, aunque pueda ser que la congregación piense diferente. El liderazgo no bíblico se deja manipular por factores internos o externos. Factores internos pueden ser, ¿no? Factores acerca de, pues, ¿quién me conviene que esté en este puesto? ¿Quién conviene que esté en el otro? Cuando se comienzan a elegir a los diáconos, a las personas que van a estar un poco a veces fiscalizando o distribuyendo las responsabilidades dentro del ministerio. A veces el liderazgo no se escoge de acuerdo a los principios que la Escritura tiene para los diáconos y los pastores, sino que se hace por el grado de conveniencia. Entonces un liderazgo bíblico no actúa de esa manera, no lo hace. Hay, por ejemplo, una vez estábamos escuchando que uno de los requisitos en una iglesia era que el candidato, tenía que estar al día en sus ofrendas, en las cuestiones de dinero. Pero el problema está en que en la Biblia no dice eso. El problema no dice como requisito para el diaconado que una persona tiene que estar al día en sus pagos a la iglesia, no dice, ¿no? O que tenga que estar ofrendando cierta cantidad de dinero, o diezmando, como dicen algunos. No, pero sin embargo, en esa congregación sí se había puesto como un requisito. Ese no es un liderazgo bíblico. No es. Y ese liderazgo bíblico lo que va a hacer es multiplicar líderes que no están encajando dentro de los requisitos de la palabra de Dios. Entonces, esa iglesia no resulta ser una iglesia saludable. El liderazgo bíblico debe ser ejemplo para la congregación y se presenta como ejemplo. Eso ya lo hemos hablado también. Pablo, por ejemplo, dice, sed imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. Yo no puedo ser un líder que, por ejemplo, esté caminando mal en los caminos del Señor y me mantenga dentro del ministerio bajo la excusa que yo les diga a ustedes, no me miren a mí, ustedes tienen que tener los ojos puestos en Cristo. Eso no es un pensamiento bíblico. Ustedes tienen que verme a mí como ejemplo. ¿Por qué? Porque soy yo quien ha sido puesto como ministro, y es evidente que el ministro pues debe de buscar más a Dios, su relación con Dios debe ser más profunda y cercana. Por ejemplo, en Romanos, Pablo nos habla en Romanos 2. Voy a leer desde el versículo 17 al 27 para ver cómo es que la palabra de Dios nos confirma lo que estamos diciendo ahora. Desde el 17 al 27 dice: tú te llamas judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. ¡Wow! Hasta aquí, qué tremendo este hombre, ¿no? Todo el conocimiento se apoya en la ley, ¿no? Increíblemente nosotros podemos decir, ¡wow! Cuánto conoce de la Escritura. Pero ¿qué dice más adelante este versículo? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí vamos a comenzar a ver la parte negativa. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será considerada su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. En la última parte es importante, ¿no? El que no es circuncidado, pero que guarda la ley, va a condenar al que es circuncidado. Aquí en el contexto está hablando de un gentil. Un gentil que guarda el mandamiento de Dios. No interesa cuánto conocimiento podía tener este judío acerca de la ley, y ese conocimiento, pues sin la práctica, simplemente el Señor lo consideraba hipocresía. No interesa para el Señor cuánto conocimiento puedes tener tú, sino cuánto vives de lo que sabes. Entonces, aquí se está condenando a una persona que es maestro, que instruye, pero que no vive conforme a la instrucción que él da. Entonces es importante eso en el liderazgo bíblico fortalecido. Un liderazgo bíblico consolidado se debe de demostrar para que pueda haber una iglesia saludable, como lo estamos viendo. Si no hay, pues evidentemente que esa iglesia no va a ser saludable. Una cuarta marca es celo por las misiones bíblicas. Celo por las misiones bíblicas. Lucas 24, 47. Es la gran comisión desde la perspectiva de Lucas. Lucas 24, 47 dice la palabra de Dios: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el celo por las misiones bíblicas, tenemos que resaltar eso, misiones bíblicas, es la marca de una iglesia saludable. ¿Tiene la iglesia amor por los no creyentes que andan por el mundo sin Dios? ¿Se refleja en la iglesia eso? ¿Dolor? ¿Se expresa ese amor interiormente o exteriormente? O sea, sí, la iglesia puede decir, sí, nosotros tenemos amor por los perdidos. Ok, muy bien. Hay amor por los perdidos dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta ese amor que se está confesando aquí? ¿Interiormente o exteriormente? A veces nosotros estamos utilizando bastante el tiempo, sí, por conocer la palabra de Dios, y eso es bueno. Pero también nosotros debemos de llevar el mensaje del Evangelio. Esa es también una tarea que Dios nos dice por medio de su palabra. Entonces, una iglesia que tiene celo por los perdidos va a buscar una ocasión siempre de compartir el Evangelio en las diferentes situaciones de la vida. A veces cuando va al mercado se abre la oportunidad de conversar con una persona, predicar el Evangelio. La vez pasada también estábamos con el hermano y habíamos subido en un taxi con una persona, con Alfredo, predicándole el Evangelio también y repartiendo también los tratados que tenemos. Es una manera de manifestar un celo por la expansión del Evangelio. Entonces, ese amor debe de expresarse, manifestarse de una manera exterior. La Biblia nos dice que el Evangelio es el mensaje de salvación. Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios. Entonces, es la palabra que tiene que correr. Predicar el Evangelio es más que obediencia. Predicar el Evangelio es adoración. También hay que considerarlo así. Entonces, el cuarto punto para reconocer a una iglesia saludable es celo por las misiones bíblicas. El último punto es la adoración bíblica. Este tema es bastante complejo, vamos a tocarlo así muy rápidamente. Y yo, si es que Dios nos ayuda, yo pienso hacer también una serie corta de lo que es la adoración bíblica verdadera. Una iglesia bíblica saludable debe tener adoración bíblica también. Entonces vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos 23-24. Y dice la palabra de Dios: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, esa es la razón del versículo 23. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Por qué la adoración debe ser bíblica? Porque la adoración de nuestros días es una adoración con mucha influencia mundana. Mucha influencia mundana. Tiene influencia en los ritmos, en el tipo de música, las canciones que se tocan dentro del templo. También es mundana en las formas en que presenta la adoración. Se pone énfasis en cosas que no debe de ponerse. La Biblia también es nuestro manual para que nosotros podamos adorar a Dios de la forma como es que Él quiere ser adorado. Y acá dice que los adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sin embargo, como yo les decía, ahora se presta más atención a la forma. Yo creo que la iglesia, en el sentido de la adoración, en esta parte de la adoración, está regresando a lo que es Roma. Muchas personas lo piensan así, yo he estado leyendo también acerca de eso. ¿Por qué? Porque Roma adoraba de una manera pomposa. Cuando nosotros vemos cómo era la adoración en el tiempo pues de la Reforma, y aún en algunas iglesias aquí, quizás en la Catedral de Lima siga siendo igual, pues se toca una música pues especial, ¿no? Los cantos gregorianos que le llaman ellos, la forma de los vestidos en que tienen que ir las personas que van a participar de la adoración, que van a estar en el altar, es pomposa, llena de oro, ¿no? Los estandartes que ellos usan. Parece de que esa adoración, más que para agradar a Dios, está orientada a agradar los ojos de las personas que están ahí. Y esa no es una adoración en espíritu, es una adoración material, es una adoración que pone énfasis en las cosas que son distintas a las del espíritu. La Biblia dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, pero esa adoración en espíritu y en verdad ha sido desplazada por un tipo de adoración diferente. Un tipo de adoración diferente. Por ejemplo, encontramos personas que dicen: no me gustó el servicio, ¿no? Bueno, yo creo que siempre nos hemos encontrado con alguien así. Yo me he encontrado con alguien así, sí. Hasta yo he dicho eso cuando he sido pues niño en la fe, cuando he sido un bebé en la fe. No me gustaron los cantos. Ok, la pregunta es: ¿los cantos que eran dirigidos a mí? ¿El servicio de adoración estaba dirigido para agradarme a mí? ¿La forma en que se tenía que desarrollar el culto estaba orientada para agradarme a mí? ¿O todo lo que teníamos que hacer nosotros en ese momento era para agradarle a Dios? La pregunta no es si es que el culto a mí me gustó, la pregunta es si el culto le gustó a Dios. Si ese servicio realmente llegó ante el trono de la gracia con olor a incienso fragante. No, si no me gustó a mí, eso no es lo importante. En Primera de Pedro 2:5, este tema, como les digo, es bastante extenso, pero lo vamos a tocar. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mira lo que dice: para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Está? Ahora nosotros podemos ver que hay una relación entre el pasaje que hemos visto en Juan 4 que dice: adorad en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que implica la adoración espiritual? Presentar sacrificios espirituales. No vamos a presentar un sacrificio expiatorio, eso ya lo hizo Cristo. Tenemos que presentar sacrificios espirituales. En Hebreos capítulo 13 versículos 15 y 16 dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y el de hacer el bien, y el de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificios espirituales. ¿Qué cosa significa eso? Sacrificios de corazón. Esos son sacrificios que no se ven. A veces nosotros nos preocupamos más en los sacrificios que se ven. Por ejemplo, la ofrenda.
Cuando nosotros ofrendamos, ese sacrificio se ve. La ofrenda también es un sacrificio. Es adoración también. Pero ese sacrificio se ve. Uno se puede dar cuenta, el hermano fulano de tal no trajo su ofrenda hoy día. ¿Por qué? Porque vemos que no ha dado su ofrenda. El hermano de allá sí trajo su ofrenda, porque sí lo hemos visto ofrendar. Pero ¿cómo podemos saber cuál hermano ha traído la ofrenda espiritual, el sacrificio espiritual, el sacrificio de corazón? Eso no se ve. Pero nosotros estamos llamados a exhortarnos, a traer aquí sacrificios espirituales cuando nos reunamos para adorar a Dios. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y tenemos que adorarlo espiritualmente. Y la adoración espiritual son, como hemos dicho, sacrificios de corazón que no se ven, pero podemos escucharlo en el fruto de labios. A veces nosotros hacemos mucho énfasis en los instrumentos. Nosotros podemos observar que se ensaya una y otra vez, se ensaya otra vez. El coro no consigue agarrar el tono. El coro está desafinado. El coro sale antes de tiempo de la música. Pero no nos preocupamos si esas palabras que van a salir de la boca de cada uno de los que conforman el coro son un sacrificio espiritual para Dios. De repente están entonando sus himnos mecánicamente, porque se conocen la letra, pero no lo hacen pensando en cada palabra que están elevando a Dios. Se hace mucho énfasis en los instrumentos. Tiene que ser bien sonoro el servicio. A veces se escuchan más los instrumentos que la voz del que está cantando. Esa no es una adoración espiritual. Yo estaba leyendo en un libro que decía, la única persona que puede ofrecer sacrificios a Dios verdaderos y espirituales es un corazón redimido. ¿Por qué? Porque un corazón redimido está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Una guitarra no puede ofrecer sacrificios espirituales. Un piano no puede ofrecer sacrificios espirituales. Solamente un corazón redimido puede hacerlo. Entonces eso es algo que también se ha perdido dentro de las congregaciones, de la iglesia. No hay una adoración bíblica. Adorar en espíritu significa adorar con la mente, adorar con el alma y adorar también con el corazón. A veces decimos, pues para adorar tenemos que hacerlo, pues vamos a los salmos a veces y encontramos una cantidad de instrumentos y decimos, aquí está la forma de adoración, y lo llevamos al servicio el domingo. Pero cada cosa en la Biblia ha tenido su lugar y su tiempo. Y a veces nosotros llevamos al servicio, al culto de adoración, cosas que ya no deben de estar dentro del culto de adoración. Y lo hacemos por una falta quizás de estudio de las Escrituras, pero las iglesias saludables deben de adorar conforme a lo que la Escritura habla. Entonces hemos visto 5 marcas solamente de una iglesia saludable. Primero, que tiene que haber una predicación bíblica. Segundo, tiene que ser fiel para aplicar disciplina dentro de la iglesia. Una tercera marca vimos que es un liderazgo bíblico fuerte espiritualmente. La cuarta marca es un celo por las misiones bíblicas, y una quinta marca es una adoración bíblica, conforme a cómo la Escritura enseña que debemos de adorar. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no tiene estas características? Pues nosotros, yo creo que debemos de corregir lo deficiente que estamos haciendo. Y si no hay un espíritu de corregir, por ejemplo, la predicación, si la predicación no es todo el consejo de Dios, pues tenemos que abandonar la iglesia y buscar una iglesia que sea saludable, no una iglesia perfecta. Cuando estamos en una iglesia donde se consiente el pecado en el liderazgo todavía, o aún pecado en la congregación y no se aplica disciplina, es tiempo de que comencemos a pensar en buscar otra congregación. Igual también, cuando nosotros vemos que el liderazgo no está bíblicamente fortalecido, también es tiempo de que busquemos otra congregación. Y el celo por las misiones y la adoración bíblica también debe de ser la característica de la iglesia donde nosotros nos congregamos.
Vamos a orar. Santo Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros a crecer bajo estas pequeñas 5 marcas, Señor, que encontramos en tu palabra. Dios bendito, ayúdanos, ahora que somos jóvenes, Señor, como iglesia, a que podamos ir viendo cada una de estas marcas, Padre, a prestar atención en ellas, a esforzarnos en ellas. Señor bendito, perdónanos, Señor, si es que no lo hemos estado haciendo, Señor, pero es tiempo en que nosotros volvamos a tu camino, Padre, y hagamos las cosas de la forma como tú lo mandas, de la forma como lo prescribes, que es la forma que a ti te agrada. Gracias por todos los que estamos aquí, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.